Voy a presentar a la maestra Yvonne Kahn. La maestra es licenciada en Ciencias en Filosofía por la UNAM, psicoterapeuta gestal, especialista en terapia narrativa, desarrollo humano, coach, consultora externa en Naciones Unidas, PNUD. Ha coordinado, diseñado y elaborado textos educativos para Naciones Unidas, PNUD, CEP, Observatorio Ciudadano en Seguridad Escolar, sobre diversos temas como educación socioemocional, formación psicoética, acoso escolar, modelo pedagógico del programa Saludable CEP-DF, gestión directiva. Es autora de libros de diversos temas como educación socioemocional, formación cívica y ética para secundaria, bullying para niños, adolescentes y maestros, y aprender a aprender. Es docente de diferentes niveles educativos, secundaria, educación médica superior y universidad en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana y en la UVM. Es terapeuta que imparte consulta individual de pareja y brigadista en desastres naturales. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Julio. Gracias, Katy. Gracias, Carla. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que cuando entro a una clase, entro a una conferencia o entro a cualquier lado, si por lo menos abro un corazón, con eso estoy satisfecho. Entonces, muchas gracias, los valientes, por haber entrado en esta conferencia. Ok, no sé cómo funciona esto ni para dónde hay que apuntarlo, para acá, ¿verdad? A ver, ¿así? Ahí se apaga. A ver, es que no veo, espera, pero yo tengo problemas de tipo, yo soy filósofa, yo no soy científica, entonces, a ver, ¿a cuál le aprieto? ¿El de arriba o el de abajo? O sea, derecha es para ellos. Ok, ahí está bien. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos generales que voy a pedirles el día de hoy? Uno, si pueden por favor ponerlo en vibrador, ¿verdad? Para que no nos estemos distrayendo. Número 2, la idea es que abran posibilidades, por un lado, y la segunda es que gocen, que puedan decir, híjole, esto me sirve, puedo aplicar esto me sirve para esta área. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que quiero es que cierren un segundo en sus ojos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es conectarnos con el aquí y el ahora. Les voy a pedir que se recarguen bien, que apoyen bien sus piernas, que las descrucen, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración de 1 minuto. O sea, los ejercicios de respiración sirven para relajarnos, para conectarnos, ¿ok? Descrucen sus manitas, ¿ok? Pueden ponerlas sobre las piernas, cierren los ojos y empiecen a detectar cómo entra el aire, cómo lo retienen, qué tan bajo entra en su diafragma, cómo lo expulsan. Concéntrense en su respiración. Cómo entra, cómo retienen, cómo expulsan. Vayan respirando y vayan detectando con qué emociones llegan hoy. ¿Cuáles son las emociones con las que llegan el día de hoy? A veces la mente se va a 10,000 lados. No importa, ¿sí? Cada vez que captan que la mente se va, regresen a su respiración. Sientan cómo se apoyan en el piso, sientan sus piernas, sientan cómo sus glúteos se apoyan en el asiento, cómo se están apoyando en la parte de atrás. Respiren, sientan casi cómo entra la temperatura cuando entra por su nariz, cómo baja en el diafragma y cómo sale. Ok, vamos a hacer una última respiración. Vamos a expirar y vamos a abrir poco a poco los ojos. En casos de crisis, en casos de ansiedad, la respiración es el elemento número 1
para poder bajar en la ansiedad. ¿Okay? Esto se los digo porque fui brigadista en el temblor y estuve con la comunidad del Repsamen, en donde se cayó, bienvenida, pásale, tú llégale. Donde se cayó la escuela y murieron 20 niños con algunas maestras. Y algo que es bien importante es tener herramientas de sobrevivencia. Los ejercicios de respiración, ahorita no me da tiempo de explicar por qué, ahorita créanme, pero sirven para bajar la ansiedad. ¿Sí? Ok. Entonces, es importante saber con qué emoción llegan a un lugar. Es importante que puedan escanear con qué emoción llegan, porque luego no nos escuchamos y luego suceden cosas y no entendemos lo que nos está pasando. ¿Sí? Hoy les voy a explicar cómo escanear las emociones. ¿Ok? Entonces, el recorrido de lo que yo voy a hacer es, punto número 1, ¿por qué hablar de emociones en este momento? Bienvenidos, chavos, pásenme. Me da mucho gusto. Entonces, vamos a ver para qué nos sirve sentir. El sentir cumple una función. ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación de las emociones en todo este mundo? ¿Qué significa desarrollarse socioemocionalmente? ¿Cómo vamos a desglosar las emociones? Algunos datos importantes de la ciencia, ya que no estoy en la Facultad de Filosofía, sino en la de Ciencia, pues tenemos que retomar algunas de las cosas que dice la ciencia con respecto a las emociones. ¿Por qué hablar de emociones en este momento? Por varias razones. Uno, porque el nivel de violencia al que estamos llegando en nuestra sociedad es algo, de verdad, son unos primeros lugares de vergüenza. Estamos en primer lugar en abuso infantil, en primer lugar en bullying, en primer lugar en violencia en el noviazgo. Chavos, estamos en primer lugar en violencia en el noviazgo. ¿Qué estamos haciendo para conectar nuestras primeras relaciones y nuestros primeros vínculos desde la vulnerabilidad, ¿sí? Y desde el no podernos defender? Somos primer lugar en abuso infantil. Entonces, estoy hablando de violencia a nivel estructural, a nivel local, a nivel familiar, a nivel escolar. O sea, la violencia es algo que está en nuestra sociedad y que por supuesto que se mete a la escuela, ¿no? Por otro lado, hay mucha incertidumbre. A ver, yo en terapia, y la verdad la mayor parte de mis chavos, bueno, de mis pacientes, son chavos. Se está llegando a un nivel de ansiedad y de depresión que nunca antes se había llegado. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando, porque tienen que prepararse muchísimo y no saben si estudiar 25 carreras les va a servir para encontrar un trabajo, porque las cosas están cambiando y eso genera mucha ansiedad. ¿Sí? La depresión hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad número 1 en el mundo. ¿Sí? Hay 300 millones de personas diagnosticadas en forma explícita, más los que no lo reconocen como depresión y los que no dicen, híjole, pues estaré deprimido o no estaré deprimido, cuáles son los síntomas, etcétera, ¿no? Hay nuevas exigencias a nivel del mercado laboral que están relacionadas 100% con las emociones y se los voy a demostrar. Hay resultados de la neurociencia que nos están interpelando y nos están diciendo las famosas soft skills, que llaman los gringos, no son tan soft, son las más fuertes que hay, porque una persona con miedo no puede aprender, ¿sí? Una persona que está con ansiedad, pues ¿en qué se va a estar concentrando? En las leyes de Newton o en las de Einstein. O sea, entonces, estas son las habilidades que se establecieron en el 2016 por el Foro Mundial, ¿sí? Económico. Y lo que dijo el Foro Mundial es, para encontrar trabajo en el 2020, cosa que ya se está aplicando ahorita, se necesita saber resolver problemas complejos, se necesita tener un pensamiento crítico, se necesita creatividad, se necesita manejo personal, se necesita coordinación
con otros, se necesita inteligencia emocional. Yo no estoy de acuerdo con esto que hizo el Foro Mundial, lo hicieron muy mal, porque todos son de inteligencia emocional. O sea, está mal que hayan puesto creatividad y pensamiento crítico y todas las demás como una cosa separada de inteligencia emocional. Todos se subsumen bajo inteligencia emocional, todos están relacionados con esto. La flexibilidad, la capacidad de orientación, la orientación al servicio, la toma de decisiones, todo eso tiene que ver con emociones. Entonces no basta el conocimiento técnico, no basta nada más quedarnos en eso. Necesitamos entrar en todo lo que tiene que ver con emociones. ¿Y para qué nos sirve sentir? Bueno, pues nos sirve para varias cosas. Primero, nos permite sobrevivir. Tenemos... sí tengo tiempo, es que tengo que estarme autorregulando porque si no se me va la onda. Tenemos dos circuitos emocionales. Imagínense qué importante son las emociones, que tenemos dos circuitos emocionales, no uno. Tenemos uno que es el inmediato, el que nos sirve para la sobrevivencia, que conecta a la amígdala con el tálamo, ¿sí? Que tiene que ver con, viene un perro rabioso y reaccionamos con, ¿qué hago? ¿Me enfrento, huyo o me desmayo? Eso es lo que se hace, ¿sí? No hay otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese circuito rápido? La mente no puede desglosar la información, la prioridad es la sobrevivencia. Entonces, viene una amenaza, vámonos, lo primero que se te ocurre, ¿sí? Pero tenemos otro circuito que tiene que ver con la parte prefrontal. Esta parte prefrontal es la última que se desarrolla en nuestro desarrollo pues cognitivo, emocional, social, etc. Y se desarrolla a partir de la adolescencia. Los adolescentes no nada más tienen a los 13, 14 años todo un rollo hormonal, no, tienen una poda sináptica radical a nivel cerebral. Tienen que rehacer su cerebro de materia gris a materia blanca. Y entonces, este circuito de lo prefrontal es un circuito que permite desglosar mejor la información, tener un panorama más global y después poder tomar una mejor decisión. Entonces, ustedes no son de esa generación, esa es mi generación, pero antes, en la prehistoria, ¿verdad? Salía un anuncio que decía, cuente hasta 10 antes de pegarle a la criatura. Bueno, ahí no sabían nada de neurociencia, pero tenían toda la razón. En el momento en que yo cuento hasta 10 y estoy respirando, le estoy dando chance a que entre no la parte reptiliana y la parte de la sobrevivencia inmediata, sino a la parte que tiene que ver con la parte más desarrollada que tenemos como seres humanos, que es la parte prefrontal. Entonces, en el momento en que entra nuestra parte prefrontal, porque respiramos, tomamos mejores decisiones, porque tenemos mayor capacidad de discernimiento sobre la información, ¿sí? Entonces, cuando vayan a tener que tomar una decisión, primero respiren. Que no les llegue por la parte reptiliana, que les llegue por la parte prefrontal, ¿ok? Nos permite actuar en el mundo. A ver, en función de lo que sentimos, hacemos, ¿sí? Si algo me mueve, como decías tú, ¿no, Alejandra? O sea, si algo me llama la atención, pues me muevo, hago, ¿sí? La toma de decisiones, si no se traduce en acción, es una disquisición teórica, ¿sí? Le da intensidad a nuestra vida. Eso es una cosa que tú también dijiste. A veces estamos tristes y no sabemos si estamos deprimidos. A veces estamos que volamos de felicidad. Y a veces estamos que echamos humo, ¿sí? Descartes, un filósofo que inventó el racionalismo, dijo, pienso y luego existo. Yo creo que se equivocó. Es siento, luego pienso y luego existo. ¿Sí? Es desde la emoción
emoción que nos vinculamos. Independientemente de los currículums que nos puedan presentar, ¿sí? Nos enamoramos no desde el currículum, nos enamoramos desde la emoción, ¿sí? Desde ahí nos vinculamos, desde ahí escogemos a nuestros amigos, es desde ahí que nosotros establecemos nuestra red emocional, ¿sí? Nos permite enfrentar momentos de crisis, por supuesto. Sin educación socioemocional, pues los chavos no sabían ni qué hacer con la angustia después de ver que la escuela se había caído y que no entendían ni qué estaba pasando. Nos permite prever conflictos, ¿sí? Permite manejar los conflictos y permite atravesarlos. Ahora, esto no es libro de autoayuda de santos. Esto no es yo me paro enfrente del espejo y digo yo soy lo máximo y todo va a ser maravilloso. No. A ver, la vida tiene sus dolores y tiene sus cosas maravillosas. Y de lo que se trata es de poderlas atravesar mejor, no de que no vaya a haber dolores. Los que les digan que no va a haber dolores están en Disneylandia. ¿Sí? Nos permite tener mejor salud física. Por supuesto que somos animales psicosomáticos. A ver, los índices, por ejemplo, de burnout que tienen los maestros, digo, yo sé que aquí estamos desde la otra trinchera, ¿sí? Pero los índices de burnout que tienen las enfermeras, los doctores y los maestros son de los más altos que hay en el mundo. O sea, los índices de colitis, gastritis, asma, dermatitis, bla, 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 bla. Entonces, yo lo que preguntaría es, ¿cuál es mi cuota corporal cuando yo tengo ciertas cosas? Porque el cuerpo es un termómetro y me está indicando cosas. Puedo no verlo, puedo ignorarlo, pero ahí está. ¿Sí? Contribuyen a construir nuestra identidad. Es desde cómo nos sentimos que construimos quiénes somos. ¿Sí? Y esto está directamente conectado con otra cosa. Es lo que nos permite hacer un balance en nuestra vida. Si yo les dejo una tarea, es un poco como terapia lo que voy a hacer el día de hoy. O sea, esta conferencia no dura 1 hora, dura mucho más, depende de qué tanto quieran meterse ustedes y quieran jugarse la piel. ¿Sí? Entonces, yo lo que los invitaría es, si hoy fuera el último día de su vida, que eso periódicamente es bueno pensarlo, ¿cuál sería el balance que harían de su vida? ¿Desde dónde hacen ese balance? ¿Sí? Ok. No me voy a meter en lo siguiente, pero sí les quiero dar un panorama general, ¿ok? Hay miles de clasificaciones de las emociones, miles. Cada autor, pues, propone la suya. Yo lo que voy a hacer es darles un panorama muy, muy general en 2 minutos, pero no me quiero dedicar a eso. Me quiero dedicar a un criterio de clasificación de las emociones que para mí es el más valioso, tanto para mí como para mis pacientes, ¿no? Hay generalmente se dividen en primarias y secundarias según diversos criterios. Entonces hay, por ejemplo, por expresividad facial, que según Ekman, que hizo todo un estudio en Oriente, en Occidente, dijo, bueno, hay unas emociones universales, no importa en qué cultura estamos. Y entre paréntesis, el primero que habló de la expresividad facial fue Darwin, hablando ya de ciencia. ¿Sí? Hay por respuesta frente a la sobrevivencia, hay por respuesta nerviosa que se desencadena, hay por clasificaciones complejas como el concepto de nostalgia, esperanza, que es un concepto temporal de tiempo. Hay emociones morales que tienen que ver con autoconciencia, indignación. Hay emociones sociales. Hay emociones académicas. O sea, ¿qué sucede en el salón? ¿Cuál es el currículum oculto que se genera con X maestro o con J maestro? ¿Sí? Porque ahí, esto es un
socioemocional, independientemente de lo que se ve, en términos técnicos o de información. ¿Sí? Están las estéticas. Desde las emociones estéticas recomendamos una película, vemos una exposición, ¿sí? Pero a mí me interesa hablar de la clasificación en función del criterio de bienestar. Yo les dije que les quiero dar tips y me parece que esto es un tip muy importante. Hay dos tipos de emociones. Hay lo que se llama emociones de desarrollo y emociones de deterioro. No me gusta clasificar en positivas y negativas porque hay algunas clasificaciones que tienden a hacer una caricatura de todo el estudio de las emociones y empiezan a satanizar lo que es el enojo, lo que es la tristeza. A ver, el enojo y la tristeza son fundamentales. El enojo permite establecer límites. La tristeza permite retraernos, conectarnos con nosotros mismos. Yo estuve trabajando en un centro de mujeres violentadas, tuve que internar a chavas por violencia de género en refugios, ¿no? Y lo que les faltó es enojarse, establecer límites y decir, basta, esto no lo permito, ¿sí? Entonces, no quiero clasificar en positivas y negativas, quiero hablar de emociones de desarrollo y emociones de deterioro, y ahorita les digo qué significa esto. Podemos decir que las de desarrollo despliegan nuestro potencial humano. Voy para atrás o para adelante. A ver. Ok. Mientras que las de deterioro van en detrimento de nuestra estima y nuestra valoración. Impulsan las de desarrollo nuestro fluir vital. Mientras que las otras son producto de traumas o dolores. Cuando una chava llega y dice, todos los hombres son iguales, ¿sí? Eso en términos de lógica es una falsa generalización, pero viene de un trauma, viene de un dolor, ¿sí? O sea, las de deterioro también tienen una explicación de tipo psicológico y responden a algo, ¿sí? Podemos decir que las de desarrollo mantienen un equilibrio entre la búsqueda de novedad y la búsqueda de seguridad. Para mí, las emociones básicas que buscamos a lo largo de nuestra vida se dividen en novedad y seguridad por otro lado. ¿Sí? Muchas veces hay problemas de infidelidad cuando ya no hay novedad. ¿Sí? Muchas veces no se pueden establecer relaciones cuando no hay seguridad. Ajá. En cambio, las de deterioro son riesgosas, son paralizantes. Por ejemplo, un ejemplo son las relaciones violentas. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de desarrollo? Enojo, tristeza, empatía. ¿Cuáles son de deterioro? Venganza, odio, resentimiento, depresión. O sea, la tristeza, cuando no la puedo controlar, se convierte en depresión. El enojo, cuando no lo puedo controlar, el enojo es bueno, pero cuando no lo puedo controlar, se convierte en violencia. ¿Sí? Entonces, yo lo que les diría es, piensen en las tres emociones con las que más se conectan a lo largo del día en esta etapa. ¿Sí? Piénsenlo. Ahora piensa en las partes de tu cuerpo que te hablan de esa emoción. Es fundamental empezar por el cuerpo. No somos nada más cabeza, somos corporalidad ante todo. Y el cuerpo nos da información de nuestro mundo emocional. ¿Ok? ¿Qué significa para mí desarrollarse socioemocionalmente? Punto número 1, conocernos. Eso que decía Verónica. Quiero entender qué me está pasando. Eso es fundamental.
y yo sé que pues, ustedes están en la ciencia, pero un filósofo en el siglo V antes de Cristo, que se llamaba Sócrates, lo primero que dijo es conócete a ti mismo. Sigue siendo lo más actual que hay. Es desde donde nos conocemos que vamos a montar nuestra vida. Mientras menos nos conozcamos, peores decisiones vamos a tomar y nos metemos el autogol, lo que se llama el autoengaño. ¿Sí? Muchas veces una terapia sirve para ver cuáles son los mecanismos de autoengaño que tengo. A ver, no vamos a estar libres de autoengaño, pero tenemos que empezar por darnos cuenta de algunos que nos están haciendo mucho daño. ¿Sí? Lo segundo tiene que ver con esta imagen. ¿Cómo me coso el corazón? ¿Sí? Estoy en un instituto con otros terapeutas y ahí se trata inclusive a hombres violentos. Y es bien padre cuando llega un chavo y dice, híjole, pues yo he cometido esto, esto y esto, pero quiero hacer algo porque estoy destruyendo todas mis relaciones. Cuando llegan dices, bienvenido, pásale, mano. O sea, comparte, o sea, sana eso que te hizo reaccionar de esa manera, ¿no? Es lo que nos permite relacionarnos con otros. O sea, para mí, desarrollarse socioemocionalmente tiene que ver con me conozco, me autorregulo, construyo mis relaciones. A ver, puedo tener 50,000 títulos y puedo no saberme relacionar. O sea, esto es otra cosa, esto es otro parámetro. ¿Sí? Los títulos no sirven para relacionarse. Ajá. Y la otra cosa es, ¿el pajarito se va para un lado o se va para el otro? O sea, ¿cómo tomo mis decisiones? ¿Desde dónde decido? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace decidir? El buscar una imagen, el ver mis necesidades, o sea, ¿desde dónde quiero tomar mis decisiones para mi vida? Entonces, las emociones las podemos desglosar en 3 aspectos. Uno es qué le sucede a mi cuerpo. O sea, yo entro a una junta, entro a una clase, entro y empiezo a sentir cómo se me contrae el estómago, lo tensa que estoy, cómo va mal mi respiración, o entro a una plática con un amigo, una amiga, mi novio, mi novia. O sea, ¿qué es lo que me está sucediendo a nivel corporal? Es fundamental detectarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con mis pensamientos? No, este es un desgraciado, no sé qué, le voy a decir tal y cual. O sea, ¿qué pienso? ¿Qué asocio? ¿Ok? ¿Y qué acciones estoy impulsada a hacer? Esos son los 3 indicadores de las emociones. Ajá. Algunos datos importantes de la neurociencia. 1. Las emociones son contagiosas. El profesor X siembra miedo porque considera que el miedo le da nivel, fomenta participación, o la clase es un desmadre porque piensa que todos somos amigos. O sea, ¿qué se genera en un ambiente determinado? ¿Desde dónde puedo meter el termómetro socioemocional y decir, siento esto en esta clase y siento esto en otra clase y siento esto en mi relación con X y en mi relación con Y? ¿Sí? A esto voy con respecto a lo que dijiste tú antes. Teníamos la idea de que las emociones eran una interferencia para la cuestión socioemocional y había que quitar las emociones para que pudieras pensar bien. Bueno, hay un neurocientífico en la Universidad de California que se llama Damasio, que probó que ese no es el esquema de la realidad. El esquema de la realidad es cada vez que yo genero pensamientos y aplico mi cuestión de pensamiento complejo, ya está cargado de emoción. ¿Ok? Entonces no es pensamientos y emociones, es darme cuenta de qué es lo que me está pasando, que es diferente. ¿Sí? Por otro lado, lo que dice la ciencia, se tenían varias ideas. Uno es de que las neuronas morían
y ya estabas condenado a la idiotez. ¿No? Esa era una de las cosas que se decía. Bueno, el cerebro tiene plasticidad, ¿sí? El cerebro tiene plasticidad y el señor Freud estaba muy equivocado. Infancia no es destino, ¿sí? Podemos reconstruirnos. Ajá. Y aprender sí cambia nuestro cerebro. Aprender cambia la estructura de nuestro cerebro. Y aprender no es hacer crucigramas. Los crucigramas no sirven para nada, ¿sí? ¿Qué es lo que sirve? Ponerse retos significativos, dominar algo, aprender un idioma, o sea, eso es lo que sirve. Entonces podemos volver más anchas y más densas nuestras conexiones neuronales. Esto significa cambiar nuestro cerebro. La otra cosa es que podemos aprender a manejarlas. Las emociones no son un territorio que nada más es de los psicólogos o los psicoterapeutas. Es algo que implica un viaje interno de cada uno, que si uno le entra, uno va a crecer emocionalmente y va a tener no nada más cambios a nivel emocional, sino a nivel de vida. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría que me preguntaran dudas, inquietudes, que compartan. Eso para mí es importante porque aquí también hemos creado algo. Entonces, no nomás de allá para acá, también de acá para allá. ¿Ok? ¿Quién quiere preguntar algo, compartir algo? Dime. ¿Cómo te llamas? Daniel. Cuando habla de la relación entre el cerebro y el corazón, ¿es una relación metafórica? No, es física. Revisa los datos de Damasio y te vas a dar cuenta que no es metafórica. Por eso dije, es un neurocientífico que probó cómo cuando los pensamientos se generaban, había una conexión con las emociones. Muy buena pregunta. Muy bien. Ok. ¿Quién más? Sí. ¿Cómo te llamas? Carla. A mí me surgió una duda. ¿Qué pasa con personas que, por ejemplo, se diagnostican con Asperger? Mi hermana tiene. Sí. Y es más difícil como que ella pueda controlar ciertas emociones. Sí. Mira, hay mucha controversia con respecto a la medicación. A ver, voy a hablar de otro caso y ahorita regreso a lo del Asperger. Por ejemplo, en un caso muy dramático, que es el de la esquizofrenia, que sería un caso de Asperger, muchos casos de Asperger pueden derivar en esquizofrenia. Se tenía la idea de dar litio y de dar toda una serie de medicamentos. Hay un investigador en Suecia, no, en Finlandia, perdón, que se llama Sekula Jaakko. Sekula Jaakko estaba en una parte en Finlandia en donde estaban los índices más altos de esquizofrenia. Ahora, estamos hablando de Wonderlandia, en el sentido de, a ver, en Finlandia hay toda una medicina social que aquí no tenemos, hay todos unos recursos de primer mundo, entonces empezaron a tratar casos de esquizofrenia solamente con psicoterapia, cosa que era bastante arriesgado porque se decía que no podían funcionar los pacientes si no estaban medicados porque había una cuestión física en el cerebro, ¿no? Y claro, estamos hablando de operativos de intervención complejos. O sea, no es un psicólogo el que ve al chavo que tiene esquizofrenia, sino es todo un grupo de terapeutas, toda una clínica, se visita a la familia, hay toda una intervención y se resolvieron muchos problemas de esquizofrenia sin medicamento. Eso no lo tenemos en México. Eso no lo tenemos en México y yo lo que diría es, ahí sí hay que ir con un especialista, hay que ir con un especialista de calidad, porque también, de verdad, muchas veces, como nosotros no sabemos, caemos en las manos de veras de gente que puede, pues, no tener mala intención, pero no tiene los conocimientos suficientes, ¿no? Entonces, en el caso del Asperger,
bueno, yo he tenido alumnos inclusive con Asperger que son verdaderamente brillantes, brillantes. Entonces, los cambios les generan muchísima angustia. Son muchas veces el de Asperger tiene procesos compulsivos obsesivos en donde pueden estar acomodando esto durante 6 horas. Entonces, es importante que cuando se hagan los cambios se anuncien, se prepare a la persona, o sea, hay todo un protocolo de actuación, ¿no? que hay que hacer. Y en muchos casos, por supuesto que sí se necesitará medicación, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo tenía duda de si hay diferencia entre afecto, sentimiento y emoción. Bueno, sí hay. Te digo primero la diferencia entre emoción y sentimiento, que es una diferenciación que hizo Antonio Damasio, que es el chavo bueno, no tan chavo, ya todos se me hacen chavos, ¿verdad? Lo que dijo es que la emoción se escenifica en el teatro del cuerpo y el sentimiento se escenifica a nivel de la mente. Por ejemplo, tú puedes tener una cierta tristeza porque se murió tu perro, por ejemplo. Tienes una cierta emoción que se traduce en el cuerpo, en el pensamiento, en la acción, etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas a vivir esa tristeza en un tiempo mucho mayor, ya estás en un sentimiento de tristeza. O sea, se parecen mucho, pero la diferencia es que la emoción está más a nivel corporal y el sentimiento más a nivel mental, y tienen una traducción más larga los sentimientos. Esa es la de, a ver, ¿cómo te llamas? Memo. Memo, en todo esto que estoy hablando hay 50,000 posiciones diferentes. Ustedes como científicos lo saben. Hay A y no A. Y hay argumentos para A y argumentos para no A. ¿Sí? A mí el que más me cuachalaca es Antonio Damasio, que es un cuate que ha escrito una cantidad de libros sobre el error de Descartes, la no sé qué de Spinoza. O sea, ha escrito 1000 libros sobre las emociones y está haciendo escáneres cerebrales, y a mí me da muchísima confianza. Hay mucha controversia, ¿sí? Y los afectos, pues yo diría, de cuál es el contexto, ¿sí? Y también diría, no importa tanto la diferencia entre emoción y sentimiento, la podemos entender en términos teóricos y conceptuales. El chiste es ver a qué se refieren y en qué nos interpelan en nuestra vida. Ok, gracias. Sí. Bueno, referente al ambiente científico en específico, Sí. otra vez estaba en clase una profesora y dijo, bueno, como discurso motivacional, algo así como que ustedes como científicos, matemáticos, lo que sea, no deben sentirse mal cuando no tengan, o si no tienen su gran descubrimiento, que deben ser felices a fin de cuentas, ¿no? Pero creo que en el aspecto científico y artístico es bastante análogo. El reconocimiento, el ver qué tan lejos llegas, el ver qué haces, cómo eres relevante para tu área, es muy importante. Si te apasiona lo que escogiste, quieres hacer algo de ello, ¿no? Quieres dedicarle tu vida a tu pasión, en este caso la ciencia. Entonces, ¿cómo regular ahí las sensaciones, las emociones? ¿Cómo debo yo guiarme para, no sé, mi vida en general? Prefiero ser feliz, prefiero medio matarme para hacer un descubrimiento y tener algún pedestal en mi vida. Híjole, estás diciendo algo, ¿cómo te llamas? Luis, estás diciendo algo bien, pero súper bien importante. Nosotros somos animales sociales y el ser animales sociales nos marca, nos condiciona, en el sentido de que, pues obviamente el reconocimiento es algo que nos mide. O sea, el tener un descubrimiento, el tener un artículo en el Scientific, no sé qué madres, etcétera, etcétera. O sea, claro que es un reconocimiento que
que nos mide. Y es objetivo, porque hay ciertas cosas que o es ciencia o no es ciencia. O sea, si no pasa ciertos filtros, pues no se va a publicar, ¿no? El problema está en qué tanto anclamos nuestra identidad a eso. Te lo digo porque en el arte, yo conozco más el rollo del arte, mis dos hijos son artistas, y en la vida del arte la cosa está de terror también, la competencia, el sobresalir, todo esto está bien difícil, ¿no? Y hay como mediciones objetivas, y eso muchas veces nos causa mucho daño. Y yo lo que diría es, sí tenemos que desarrollar un sentido de autoeficacia, porque no es nada más me paro y digo, ay, pues soy lo máximo. No. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un parirla, que me parece que es importante, pero tiene que haberlo sin perder el foco principal, que es porque me gusta hacerlo. Y eso no significa que no te vayas a frustrar, que estuviste trabajando, como por ejemplo, como químico 5 meses en un laboratorio y que se cayó el envase y volvió el experimento. O sea, sí suceden cosas. Y sí tienes que reconocer qué pasa con la frustración, qué pasa con el miedo, qué pasa con mi miedo al fracaso, qué tanto me doy chance de fracasar. O sea, sí es algo que hay que estar, como yo digo, actualizando constantemente, porque son nuestros monstruos y no podemos ser asociales y decir, eso a mí no me afecta. Claro que te afecta, porque es un individuo social. El chiste es de que no tengas todos los huevos en una canasta, en el sentido de decir, esto es importante para mí, estoy gozando hacerlo, me estoy comprometiendo, por mí no queda, pero no descuido ciertas cosas. Tengo que tener un cierto balance en mi vida que me permita balancear. Por ejemplo, yo sí conozco muchos amigos científicos y la verdad, para ellos todo es la ciencia, no existe la salud, no existe la capacidad de gozo, y yo lo que diría es, trata de enriquecer tu vida porque vas a hacer mejor ciencia si enriqueces más tu vida, en el sentido de ve al cine, ve al teatro, ve a una buena charla con un amigo, crea vínculos. Eso significa no poner todos los huevos en una canasta. No te encierres en un laboratorio y pienses que vas a ser Einstein y que vas a... No. Haz todo lo que esté en ti, pero no te olvides de que tú eres un ser que necesitas cuidar tu salud. No cuidamos nuestra salud, no hay una cultura de la salud. Yo que soy filósofa, se despreciaba completamente el que alguien hiciera ejercicio. O sea, uno es cabeza nada más, ¿no? Pues no, yo soy diabética, me inyecto insulina y ¿sabes qué? Necesito hacer ejercicio. A ver, soy cuerpo, no hay otra. Entonces, cuida tu cuerpo, cuida tus relaciones, llénate de gozo, no nada más desde la ciencia, porque me parece que una visión más global te da más anclas para sostenerte inclusive en caso de fracaso. No sé si te contesté, Luis. ¿Sí? Ok. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene usted alguna idea sobre cómo subsanar en nuestra sociedad la falta de cultura del reconocimiento de emociones? Porque, por ejemplo, estamos tratando aquí sobre la identidad y demás, y partió la charla sobre eso, ¿no? Hay bastantes homicidios, feminicidios que parten de una falta de reconocimiento de emociones y de manejo de ellas. Y también a niveles menos graves, porque no se expresan tan feo, es como, no sé, gente que tiene una posición económica complicada durante su desarrollo, nunca acude como un psicólogo patronista porque tengo que trabajar o no como, entonces no hay un desarrollo integral. O también hay hombres que dicen, no, pues los hombres no estamos tristes, no esto, no lo otro. ¿Cómo se puede subsanar? ¿Tiene alguna idea sobre cómo? Sí, mira, eso que estás diciendo, ¿cómo te llamas?
ahí está, el rollo de los estereotipos de género, en general, más mi generación que la generación de ustedes que ya son otro boleto, pero los hombres no podían sentir, no podían mostrar sus emociones y las mujeres eran las emocionales pobrecitas y por eso no pueden hacer ciertos trabajos. Ese era el esquema de antes, ¿verdad? Tú que eres más o menos de mi punto. Tengo que encontrar voluntarios de mi generación para que me reafirmen. Yo creo que eso está cambiando. O sea, yo veo a los chavos de ahora mucho más en el cuestionamiento de género. Yo creo que el rollo de las mujeres, por supuesto, es que las escuchen, que no haya violencia de género, pero también el rollo de los hombres es, a ver, yo también siento y tengo mucha presión de ser el fuerte siempre y de no mostrar lo que siento. Y se vale expresar lo que uno siente. No hay una cultura del reconocimiento en general y yo creo que eventos como estos son los que buscan abrir, ¿me entiendes? Entonces lo que hay que hacer es promover, o sea, cuando ves que un amigo tuyo, una amiga tuya no se abre, pues invitarla a que lea, a que se meta en bibliografía. Hay terapias que son gratis, hay muchos lugares que no implica que uno necesite dinero para que le den terapia. Hay sacrificios que se tienen que hacer, sí, pues se tiene que ir al lugar, ¿verdad? Uno no va a recibir una terapia gratis y en tu casa, ¿verdad? Vas a tener que ir y moverte pero yo sí diría que una cosa que es muy curativa es promover el gozo en tu vida y no nada más desde un solo aspecto. A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué haces para lo que te gusta? ¿Qué tanto te comprometes con lo que te gusta? Independientemente de la carrera, ¿sí? ¿Qué otras pasiones tienes? ¿Desde dónde las cultivas? ¿No? Entonces, es algo que tenemos que ir abriendo. Efectivamente, como tú lo dices, Carla, eso no lo hay a nivel social. Ahorita, en la reforma, que no era al principio una reforma educativa, sino que era una reforma laboral de Peña Nieto, al final se introdujo una reforma educativa, tiene muchos errores, pero tenía un acierto que es fundamental, que es la introducción de la educación socioemocional en toda la educación a nivel obligatorio. Mis libros van a salir en una semana, que son de educación socioemocional, es todo un proyecto de secundaria, ¿sí? Parece que lo quieren eliminar, me parecería un error garrafal que este currículum oculto se saque del currículum cuando era una posibilidad de poner las emociones desde la escuela, que es desde donde se pueden introducir desde un nivel que no sea el de los especialistas psicólogos, sino desde la didáctica de la educación socioemocional. No sé qué pase, creo que sí lo van a quitar, me da muchísima lástima y lo que tenemos que hacer es por lo menos irnos educando, ir leyendo, ir viendo videos de YouTube de especialistas, ir a conferencias, preguntar, documentarse, poner. O sea, buena onda, esto es lo que dice fulano, a ver, yo cómo estoy en el manejo de mi autoconocimiento, cómo estoy en mi autorregulación. Hay gente que inclusive no se da chance de ser, o sea, cosas que se hacen novias de ahora, porque tuvo ciertos dolores. Entonces, yo diría, abran el iceberg, vean, sumérjanse, van a aprender inclusive de sus limitaciones. A ver, aquí todos necesitamos. Yo que soy terapeuta necesito seguir aprendiendo y necesito seguirme poniendo, necesito seguirme actualizando, porque las circunstancias, las etapas de vida van cambiando y las emociones van cambiando. Ok, ¿ya alguien más? Sí. No.
las redes de son las que restan ambientes tóxicos no los vas a poder cambiar, pero sí vas a poder contrarrestar desde redes de apoyo, desde dónde le doy calidad. Por ejemplo, en México tenemos mucho la cultura del chisme, es algo que de verdad nos hace un daño. En el momento en que yo la mejor manera de matar es yo. Oh, ya no se pasa lo que le pasa a mi vida. Vamos a exigir a esta chica. O sea, no, por ahí no. Hay que frenar. Necesitas establecer límites frente a la emocionalidad tóxica de ambientes que son. O sea, hay ambientes de trabajo y ambientes que son hipertóxicos. Entonces, uno, conciencia. Dos, conciencia sobre cómo te afecta. O sea, tus dolores de cabeza se están aumentando, tu dermatitis, tus problemas nerviosos, tu colitis. O sea, ¿qué es lo que estás dejando en ese trabajo? ¿Sí? Que puedas tener redes de apoyo, no te puedes hacer tu trabajo para limpiar y sobrevivir. ¿Alguien más? Yo quería promover conferencias y talleres para poner una conferencia un poco más pasiva. O sea, si se están poniendo, y yo eso se los agradezco, son ustedes un súper público que se están poniendo. Pero a mí me parece que los talleres son actividades que permiten, número uno, cubrir a mayor número, porque si tú das nada más terapia, una psicóloga que vea cuántos alumnos tengo. O sea, ¿cuántos alumnos hay aquí en la Facultad de Ciencias? ¿3,000? ¿12,000? ¿12,000? No es cierto. ¡Wow! No, es imposible. No va a haber psicólogas que puedan cubrir eso. Entonces, por lo menos empezar a hacer talleres de más gente para que se trabaje en determinadas habilidades y eso se divide en grupitos y pueden hacer ciertas cosas. Para empezar a promover lo que decías, o sea, una cultura de trabajo. Esto es lo que necesitamos. O sea, uno asociar que las emociones no son las soft skills, son las más duras de trabajar, porque ahí nos jugamos el pellejo. Y número dos, no vamos a
La verdad es que ahí sí ayuda a manejar emociones y ayuda a la concentración y ayuda también a suavizar un poco los juicios, ¿no? Entonces, será un y la otra, yo quiero también comentarles sobre la percepción que tenían las estudiantes de que había desigualdad de género al fue muy curioso porque contestaron todas que no, tenían las mismas necesidades, las evaluaban igual, que todo, ¿no? Cuando hicieron la reflexión, las escribieron, ese libro trae como un capítulo de diferentes que se ven diferencias fuertes según la facultad, ¿no? Pero lo que comentaban las autoras es que también hay una cierta negación de las estudiantes de psicología de la desigualdad de género para poder competir, o sea, para estar en una situación emocional de sentir que están parejo, porque lo que no incorporan es lo que pasa afuera de, o sea, sí, adentro del salón está igual. A ver, ¿cuántos de aquí les mamá a los chavos párate y planchas la camisa a tu hermana porque no llegas tarde a clase? O ayudan a lavar los trastes, o tienes que ir al mercado. O sea, todas esas cosas son desigualdades de género, que parece que no, pero a la hora de que ya la tarea a tiempo, por examen, y hay, ¿no? Y hay, no fuera de la, pues también, ya, Pero esta hacer esa reflexión. era, me parece que esta conferencia era sobre Sí. ¿no? Pero es interesante, o sea, efectivamente hay que ver cuáles son los indicadores, ¿no? O sea, está dentro de la escuela o fuera de la escuela, los ya podemos. A ver. Estás pensando algo súper. Mira, el mecanismo de autoengaño. Mira, el autoengaño es un mecanismo de sobrevivencia. O sea, a eso responde yo para, o sea, una mujer, las mujeres que son internet, no es que me pega, pero me quiere. O sea, va a querer así, no te basta. Hay amor de bueno y amor de no es bueno, ¿no? Entonces, la idea de decir me quiere es un autoengaño, es un número. De alguna manera le está permitiendo seguir ahí. Porque eso implica el autoengaño, meterte en el rollo del autoengaño. Hay que ver, ahí sí se necesitan mecanismos de terapia. O sea, no hay como las estrategias generales del autoengaño. Es cada uno en ciertas circunstancias crea estrategias de autoengaño. Y es a través de mecanismos de terapia que te das cuenta del autoengaño. ¿A qué responde? O sea, ¿en qué te sirve el autoengaño? No nada más hay que juzgarlo como malo, sino está respondiendo a una necesidad. Pero ¿hasta qué grado es un boomerang? Implica mucho trabajo como dual y de profundización, de contrastar con otra persona para
un poco de... Hay un filósofo, Wittgenstein, una de las cosas que es, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Yo estoy completamente convencida de eso. O sea, tenemos que irnos educando. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un lenguaje emocional. ¿Qué implica desarrollar un lenguaje emocional? Tratando de contestar un poco lo que me lanzaste de bolita, ¿verdad? O sea, tenemos que nombrar qué tan grande qué es lo que estoy diciendo. ¿Es molestia? ¿Es enojo? ¿Es ira? O sea, ¿cuál es el grado en el que yo siento algo? ¿Cómo lo nombro? Nosotros ahora podemos, desde que podemos nombrarlas, podemos entender mejor nuestra realidad. Entonces, el proceso de, bueno, ¿cómo lo nombras? Es angustia, es ansiedad, es claustrofobia, es frustración. O sea, vean qué lenguaje le ponen a sus emociones. Eso es otra estrategia. ¿Eh? Bueno, ¿hay más?